Continuamos con Cerrando la Noche y como ya es costumbre en esta parte del programa, damos pasos a nuestros invitados e invitadas. Hoy, un invitado. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Moreno, quien ha sido candidato a la presidencia por Alianza País. No hay que recordar que fue fiscal del distrito, esa es una etapa también superada. En política ha sido candidato de Alianza País, es presidente actualmente de esa organización. En esta parte me aclarará el doctor si no es presidente o si es secretario general. Lo cierto es que la figura principal de esta organización política en la República Dominicana. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Muy buenas noches. Estoy pero muy complacido de estar aquí en este programa, Cerrando la Noche, que es un toque de queda para muchos sectores del país. Para nosotros es un gusto inmenso, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando coordinamos esta entrevista, doctor, no tomamos en cuenta que justamente iba a caer un día después del 27 de febrero. Yo caigo en cuenta cuando escucho el discurso, porque como fue tan rápida la conversación, no lo tomé en cuenta. Y cayó justamente como anillo al dedo, porque nos da la oportunidad de saber cuál es su valoración, no solo del discurso, sino de la gestión del presidente de la República, que prometió un gobierno de cambio al país. Y dicen algunos que el cambio está como en un cambio que no avanza ni hacia adelante ni hacia atrás. Pero quisiéramos saber su visión sobre este gobierno y sobre ese discurso que vendió justamente un país que está en muy buenas condiciones. Bien, era inevitable, ¿verdad?, que nos refiriéramos a este discurso. Ciertamente el presidente Luis Abinader fundó su propuesta política en un cambio. Lo que pasa es que hay cambios cosméticos y cambios profundos que implican transformaciones. Lo que está pendiente en la República Dominicana es enrutar, darle una direccionalidad a los cambios que impliquen transformaciones de un modelo político clientelar, corrupto, y transformaciones de un modelo económico que se ha afincado en políticas neoliberales que privatizan derechos y que no tiene y no garantiza a los ciudadanos y ciudadanas la justicia social, sus derechos fundamentales. El discurso del 27 de febrero, su tercer discurso de rendición de cuentas, es un discurso que cae en lo tradicional. Si nosotros tomamos los 20 años de gobiernos PLDistas, para no irnos al periodo de Balaguer, los 20 años del periodo PLDista y los 4 de Hipólito, nosotros vemos que es un discurso el que se hace de cifras y estadísticas, de cada uno presentando esas estadísticas y esas cifras a su conveniencia. No quiere decir con eso que todas esas cifras sean falsas. Lo que pasa es que son cifras presentadas en función de un interés de vender un país que no existe o que no es real. Pongo un ejemplo. El presidente dio unas cifras de empleo juvenil. Es muy probable que sea verdad esa cifra, pero esa cifra en sí misma no nos dice nada. Porque la primera pregunta es, esa cifra, ese número de supuestos o reales empleos para menores de 35 años, esa cifra que dio el presidente, cuando la relacionamos con la población joven, menor de 35 años,
económicamente activa, que ingresó no solamente lo que no tenían empleo, sino que ingresó en este año y se hizo, entró al ámbito de laboral, entonces ahí es que esa cifra tiene una significación, porque ahí podríamos ver, bueno, las políticas del gobierno fueron capaces de captar todas el empleo juvenil o las personas menores de 35 años que ingresaron al mercado laboral, o solamente captó el 50% o el 10%, pero cuando tomamos una cifra de X no sabemos en relación a qué. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que República Dominicana es uno de los países con mayor desempleo juvenil, incluso de la región. Incluso se habla de un 28% de la población juvenil menor de 35 años en condiciones de ingresar al mercado laboral, de un 28% que está desempleado. El promedio en América Latina, en la región, es 18%. Entonces, cuando uno presenta una cifra absoluta y no la contextualiza, uno no es que está diciendo que la cifra es falsa, pero no está retratando la realidad. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes que oyeron esa cifra, que saben que están desempleados, que no han tenido oportunidad de, a pesar de estar preparados técnicamente o de tener una profesión o de tener un oficio, y que quieren un primer empleo y no encuentran trabajo. Entonces, evidentemente, esa cifra no los refleja a ellos. Y entonces eso hace que haya una distancia, como siempre pasa, entre el país que presenta el presidente y el país que viven los dominicanos. Entonces, por eso es que son discursos de cifras y estadísticas. Y por eso entonces la gente se ríe. La gente le dice, bueno, yo quisiera que me dejaran, quisiera visitar ese país que nos presentó el presidente. O dicen, el país de Alicia Alicia en el país de las maravillas. Y repiten frases así porque está muy distante lo que se describe en cifras frías y lo que pasa en la realidad. Ahora, ¿cuál es la realidad hoy día de la República Dominicana? Que la población dominicana está sometida al látigo de la inflación y el alto costo de la vida. Y eso es crucial para una población. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos que comer diariamente, en la tradición nuestra, 3 veces al día. Y son millares y millares las familias que no comen 3 veces ni 2 veces al día, y que incluso muchos otros que pueden comer lo hacen de manera deficiente. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Por una razón sencilla: los precios han aumentado, el gobierno se comprometió a una reducción de los combustibles, ha aumentado la electricidad, y al mismo tiempo los salarios, no hay indexación con la inflación todos los salarios cada año, y eso hace que el salario tenga cada vez menor poder adquisitivo. Pero dijo el presidente en su alocución que el Estado invirtió por lo menos 87 mil millones de pesos para contrarrestar pero esos son, la inflación. Pero esos son políticas de subsidio. Es decir, eso es un analgésico, eso es una especie de medio para contener. Es una curita. Es una especie de curita, pero en ninguna forma significa para la población resolver un problema que es básico, que se presenta 3 veces al día, que se presenta todos los días, feriados y no feriados, que se llama comer. Comer es una necesidad básica de los seres humanos. Y entonces, cuando los alimentos están inaccesibles para la gente come menos. La gente entonces pasa hambre. Y cuando la gente pasa hambre, la gente se desespera y hace muchas cosas. Y entre otras cosas, no puede
sentirse identificado con un gobierno en el cual siente que no toma las medidas para que esos precios puedan bajar. Se alegra si le viene un bono gas, se alegra si aparece un kit, un combo más barato. Claro que se alegra, lo busca, pero ustedes saben que esas son cuestiones que muchas veces se instala un mercado de productores aquí, se instala allí. No es lo mismo como si en cualquier lugar que yo voy tengo los medios para comprar el huevo, el pollo, el arroz, la habichuela, el aceite a precios asequibles, y no que yo tenga que comenzar a perseguir dónde está el mercado de productores, y entonces mucha gente no puede acceder. Es decir, no, esos son medios de subsidiar, esos son mecanismos que impactan en una parte de la población y pueden impactar por un día, por una semana, tal vez por un mes, pero no es la solución. Aquí en ese problema del alto costo de la vida hay un problema que los gobiernos no enfrentan, y yo pienso que muchas veces no lo hacen por los compromisos, y es una de las cosas que más encarece los productos nacionales, es la intermediación, y también muchos productos importados. Y no ha habido una política para reducir al mínimo necesario la intermediación. Nosotros tenemos, por ejemplo, compañeros que son productores de distintos rubros, y siempre escuchamos cómo, por ejemplo, para decir algo, una libra de ají o una libra de habichuela, que a ellos se lo compran a una cantidad, y cuando ellos van a los supermercados o a los lugares donde la venden, muchas veces tiene 3, 4 y hasta 5 veces el precio de finca. Y es verdad, se necesita un mecanismo de intermediación, pero no agiotismo, no especulación. Y en un contexto como el que estamos hoy, donde efectivamente hay factores internacionales que tienden a encarecer y que impactan en la economía dominicana, uno de los mecanismos que debe emplear el gobierno, cualquier gobierno que le duela la población, es eliminar esos niveles de agiotismo y de especulación que se da en esa intermediación que busca acaparar, monopolizar para fijar precios. Y entonces fíjense si eso es grave, afecta al consumidor y afecta al productor. El productor tiene un precio muy bajo por un producto que pasó 3 meses, 6 meses, y al mismo tiempo el consumidor tiene que pagar un precio alto. Y hay un sujeto o varios sujetos que ni produjeron ni además son los consumidores, que es entonces que se queda con una tajada importante. Por eso el alto costo de la vida que hay en el país no es con esos mecanismos, es enfrentando problemas de raíz y además aumentando los salarios. Sí, pero hay algo, don Guillermo. O sea, no puede ser que el salario mínimo esté en 16,000 pesos y la canasta familiar para los sectores, digamos, más pobres, ronde ya los 25,000 pesos. ¿Eso qué significa? Eso significa que prácticamente está en un 40% del poder, de lo que debiera tener el trabajador, el que recibe el salario, para poder tener la canasta familiar más baja, de consumo más bajo. ¿Qué va a pasar con el que gana 16,000 pesos y la canasta familiar más baja, o la canasta familiar está en 24,000, que deja de consumir 10,000, en este caso 8,000 pesos de alimentos? Por tanto, o deja de desayunar, o deja de comer, o deja de comer y cenar. Entonces, eso es un problema grave.
al que este gobierno no le ha dado solución ni tiene una solución de fondo. Siempre hay algo, don Guillermo, que el gobierno se ha jactado y que se enorgullece decir. Hay una producción, el campo ha estado produciendo. Y si ha habido escasez en algunos productos, el gobierno dice que ha sido fruto de la crisis internacional, fruto de los commodities, fruto de las alzas de productos a nivel internacional, y esto pues ha alzado y ha elevado los productos de la canasta básica, pero el Estado sigue diciendo que somos autosuficientes y que aquí se produce en abundancia. Pero precisamente eso es lo que le estoy diciendo, no que se produce en abundancia, porque eso no es así. Lo que le estoy diciendo es que la intermediación encarece de manera superficial en cuanto a que no reproduce un valor agregado ese producto, ese plátano, que evidentemente está más caro. Entonces, esos niveles de inflación que se producen por factores internacionales que impactan nuestra economía, ese nivel, el otro mecanismo es aumentar los salarios. ¿Por qué? Porque en cualquier economía en la que haya una actitud de protección de la población, lo menos que se hace, y no estoy diciendo que es lo único, lo menos es indexar la inflación en los salarios, que es por derecho. Es decir, si yo gano 10 y aumentó, la inflación significa que aumentó en un 10%, entonces yo debo tener, el Estado debe tener una política que como aumentó en un 10%, yo tengo entonces en un 10% menor poder adquisitivo que como podía adquirirlo con mi salario. Por tanto, yo estoy dejando de ganar un 10% menos, porque puedo comprar un 10% menos de lo que podía comprar antes de esa inflación. Entonces, no se trata de una dádiva, es un derecho. Es que por lo menos se pueda mantener el nivel adquisitivo de cómo se ha ido depreciando el peso, fruto de la inflación. Entonces, frente a eso no hay solución. La otra cuestión que el gobierno no puede, no ha podido y que la población le afecta es el tema de la inseguridad. Incluso debo señalar que el propio presidente admite en su discurso las falencias, las debilidades que tiene su propia política, en cuanto tiene que admitir que efectivamente el tema de la inseguridad es un tema que sigue golpeando. Y una de las preguntas que uno se hace es, no hay forma de aplicar una política de lucha contra el delito y el crimen de manera integral si no hay transformación de la Policía Nacional. No es que transformar la Policía Nacional de por sí garantiza la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene una serie de aspectos que tienen raíces sociales y que hay que atacar: el desempleo, el hambre, todas esas cosas, la falta de oportunidades, la falta de acceso a carreras técnicas. Todo eso son factores que pueden incidir y que hay que atacar dentro de una visión integral. Ahora bien, junto a todo eso, si no hay transformación del principal órgano público de prevención y en los casos flagrantes de persecución, que es la Policía Nacional, si no hay transformación, no hay modo de ser efectivo. Y este gobierno tiene 2 años y medio. Fíjense que ayer dijo el presidente que está en planes terminar de aumentarle el equivalente a $500 a los policías, pero eso fue una promesa de campaña, no para los 2 años y medio de gobierno. Eso fue una promesa del presidente, dicha para ejecutarla desde el inicio de su gobierno. Entonces, ¿por qué es tan importante mejorar los salarios? No solamente porque da más seguridad, sino también porque permite la captación de otro tipo de personal para ingresar a la policía. Doctor,
¿Usted piensa que es posible realmente una reforma a la policía sin haber un cambio en la conducta política de la dirigencia política en la República Dominicana? Muy bien, vamos a transformar la policía. ¿Qué vamos a hacer con la justicia? ¿Qué vamos a hacer con los partidos políticos? ¿Cómo impacta eso en el comportamiento histórico de la Policía Nacional? Bueno, usted en eso tiene toda la razón. Es decir, el fenómeno policial no es un fenómeno aislado a todo un sistema político en el cual, digamos, el funcionariado es común que haya corrupción. Y si hay corrupción y hay impunidad, de una u otra manera eso se refleja. Ahora bien, en alguna forma lo que estamos planteando es aislando un problema. Y en ese sentido, fíjense que no hablo de reforma, hablo de transformación. Y esa transformación implica, entre muchas otras cosas, efectivamente, de que haya también transformaciones a otros niveles del Estado. Pero aún así es necesario señalar que uno de los aspectos, uno de los órganos en un país que quiere dar un paso hacia la institucionalidad, hacia la democracia, uno de los órganos que hay que transformar es la Policía Nacional. Y este gobierno no ha hecho en 2 años y medio las reformas, las transformaciones que dentro del marco del propio sistema político ha sido posible hacer. Con la venia del doctor Guillermo Moreno, vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación.